Hola, esta vez quiero compartir con ustedes una reflexión histórica en nombre y representación de la Academia Alto Paranaense de la Historia, como presidente. La Academia fue fundada un día 19 de agosto del año 2009. Integramos varios historiadores y amantes de la historia. Hoy prácticamente estamos terminando el sesquicentenario, 150 años de la culminación de aquella guerra cruenta, de la epopeya nacional. 150 años de haber terminado aquel intento de exterminio del pueblo paraguayo por la Triple Alianza para aniquilar a la raza guaraní, que no consiguieron, por supuesto. Para recordar y mantener en la memoria de un pueblo el propósito premeditado por el modelo imperialista, capitalista y mercantilista que arrasaba y sometía a las comunidades de la periferia su pretexto de la civilización. Es importante abordar el episodio indeleble desde una perspectiva diferente a las batallas que se sucedieron unas tras otras, que de hecho fueron los resultados de las componendas ya de los países aliados en detrimento de un pueblo que solamente se dedicaba a trabajar y a engrandecer el Paraguay. Un país enclavado en la selva tropical, en el corazón americano, cuyo progreso traslucía más allá del Atlántico la prosperidad del Paraguay de don Carlos Antonio López, evolucionaba. La producción en el campo aumentaba vertiginosamente. Las cosechas de algodón, maíz, caña de azúcar, tabaco, yerba mate, arroz, mandioca, entre otros productos, cada año aumentaban las capueras. A su vez, por supuesto, estos productos eran exportados por el Paraguay a Europa. El barco mercante paraguayo, el Iponá, surcaba el Atlántico llevando parte de los 7 millones de kilos de tabaco y de 10 millones de kilos de yerba mate que se cosechaba durante todo el año, según el informe de don Carlos Antonio López en el Congreso de la Nación Paraguaya en el año 1847. La fundición de hierro de Ibecuí elaboraba una tonelada de materia prima cada 24 horas. En el lugar trabajaban 250 operarios y todas las herramientas, los utensilios, enseres domésticos e industriales, llámese arado, azada, hacha, machete, municiones, armas, inclusive parte de los herrajes que se utilizaron en la construcción de los buques en el astillero de Paraguay de Asunción, entre ellos el Iponá. Todos estos se fabricaban en Ibecuí. En Asunción estaban las fábricas de estos productos, por supuesto. La estabilidad política y económica del Paraguay de don Carlos Antonio López constituía una envidia para los vecinos. Las provincias de Argentina se armaban contra Buenos Aires, intentando llegar al poder y a tratar de someter también a las provincias confederadas a Buenos Aires. Ya en el año 1861, el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza fue derrotado en la batalla de Pavón y ahí asume Bartolomé Mitre
como presidente de Argentina. Es decir, que las provincias, que la lucha era contra unitarios y confederados, y ahora con la victoria de Bartolomé Mitre queda entonces bajo la tutela, exclusivamente la tutela política de Buenos Aires, todas las demás provincias. Para seguir avanzando, ahora quedaba el gobierno de Bernardo Berro en la banda oriental del Uruguay. Se tenía que destituir también a este. ¿Para qué? Para incorporarlo con Brasil y Buenos Aires, que de hecho ya se estaba maquinando, se estaba desgranando la posibilidad de una guerra contra el Paraguay. Se abre paso ahora al Brasil. Entra en el escenario Brasil entre el conflicto de Buenos Aires y la banda oriental del Uruguay. Estaba aguardando su turno el imperio, porque este debía asegurar la alianza entre los tres países. Era necesario que el gobierno de los charrúas también esté acompañando a Argentina y a Brasil con este proyecto maquiavélico, por cierto, elaborado por el modelo capitalista inglés mercantilista contra Paraguay. Brasil y Argentina estaban siendo abastecidos con armamentos y municiones y todo tipo de pertrechos por Inglaterra. Las mercancías todas eran importadas en Inglaterra. Los bancos ingleses eran acreedores, por supuesto, de la economía de ambos países. Además, incorporado a la banda oriental del Uruguay, donde se trasladó nada más y nada menos que un representante banquero de don Pedro II, que fue el barón de Mauá, que fue a colocar un banco en Uruguay para manejar la economía supuestamente de los uruguayos, pero a favor del imperio del Brasil. Buenos Aires se convirtió en una punta de lanza de la industria inglesa, recibía manufacturas elaboradas con materia prima argentina, que al entrar en las tierras porteñas, por supuesto, estos productos eran acrecentados 5 veces más que su precio, que era el costo y los impuestos que imponían los ingleses para la Argentina, para Buenos Aires, que a su vez Buenos Aires volvía a distribuir estas mercancías en las provincias argentinas, esquilmando los recursos económicos, por supuesto, de estos pequeños poblados. A partir del siglo XIX, el liberalismo económico propuesto por Adam Smith entró en acción en la Cuenca del Plata. La supuesta civilización del comercio libre, que solamente servía para los productos ingleses, negando la autonomía de cualquier país del mundo. Los ingleses no permitían la competencia en ninguna de sus formas. Y para que esto no suceda, no se debía permitir que ningún país prosperara sin la intervención del capital del imperialismo. La emancipación económica de cualquier país no podía ser objeto de competencia contra la economía inglesa. Sin embargo, Paraguay era próspero. Y la prosperidad de Paraguay de don Carlos Antonio López representaba un mal ejemplo para el capitalismo mercantilista imperialista. Era necesario destruir la economía de ese país, destruir sus industrias. El proteccionismo a la industria nacional no era permitido por los foráneos capitalistas mercantilistas, que obedecían al imperio. La economía del libre mercado para los ingleses era invadir mercado ajeno, manteniendo el padrón comercial impuesto para América del Sur,
nativos exportando materia prima e importando mercancías manufacturadas por Inglaterra, y cualesquiera que sean los motivos que hoy, teniendo aquel parámetro, que hoy podemos especular la causa de la guerra, llámese política, llámese problema de límites, es meramente para justificar lo injustificable. El problema real de la guerra estaba marcado o determinado por el factor económico manejado por el imperio. La potencia europea capitalista, imperialista, tenía la misión de facilitar armas y municiones a Argentina, a Brasil y a Uruguay. Detrás de estos ofrecimientos estaban las grandes industrias corporativas, los bancos, que tenían la misión de financiar, entre comillas, y el endeudamiento de estos países posteriormente primeramente era necesario endeudarle a estos países para que la potencia económica imperialista posteriormente se hiciera con los recursos de esos países, llámese económico o el manejo, la hegemonía de la política mercantilista. El imperio tenía que manejar los países de la Cuenca del Plata. El costo que demandaría esta guerra, por supuesto que se va a cargarle al perdedor de la guerra, que de hecho sería Paraguay. La suerte estaba echada. Francisco Solano López, con el afán de mantener el equilibrio del Plata, cayó en la trampa mortal que le extendieran los adversarios capitalistas, que desde la época de don Carlos Antonio López venían maquinando cómo penetrar el mercado de Paraguay e imponer las mercancías importadas al más estilo imperialista. La falta de hombres dentro de las filas del ejército brasileño y argentino dificultaba el inicio del avance de la guerra, pero no se le ocurrió mayor cosa a Brasil reclutarle a los esclavos negros de las estancias, de las haciendas, para traer a hacerle luchar contra Paraguay a cambio de la libertad. El porcentaje, la proporción de esclavos negros que vinieron dentro de la fila del ejército brasileño con relación a los blancos era de 45 negros y un blanco. Y estos venían a luchar por su libertad. Ese fue el motivo que los combatientes paraguayos y posteriormente a los beligerantes brasileños se le han denominado los cambá, que es sinónimo de negro. Mientras tanto, Argentina, a su vez, les reclutaban a los nativos, les sacaban a los presos de la cárcel y le traían engrillados. Y en muchas oportunidades, muchos herreros de varias provincias le reclamaban a Bartolomé Mitre, al gobierno de Bartolomé Mitre, que se les pagase por los grillos que estos confeccionaron para traerle a estos nativos y esclavos reclusos a combatir contra Paraguay. También en las provincias, en todas las provincias hubo una insurrección, quienes no comulgaban a favor de la guerra que venía contra Paraguay. Las provincias no comulgaban esta idea. Se alzaron en armas, tal es así que ya cuando estuvieron en el campo de batalla, el comandante de las fuerzas argentinas tuvo que retirarse para ir a controlar el levantamiento contra Buenos Aires de las provincias. Se puede especular que Francisco Solano López cometió algunos desmanes, que de hecho así fue. Tal vez le faltó un poco más de diplomacia a lo que le dijo su padre antes de fallecer. Le dio algunas recomendaciones diciéndole que muchas cuestiones aún existen por resolver y en particular con el Brasil.
se debe resolver con las plumas y no con las armas. Esto le decía a su padre, don Carlos Antonio López. Él presagiaba que la guerra se venía. Ahora bien, ¿por qué se ensañaron contra el pueblo paraguayo hasta el exterminio? Nada que ver con los términos del tratado secreto que luego fue público, donde decía que la guerra no era contra el pueblo, sino contra López. La falacia más deleznable cometida por el imperio y por la Triple Alianza. Si un país era floreciente, próspero, rico en recursos económicos, donde la población era medianamente alfabetizada, existía en Paraguay más de 420 escuelas para menos de 20.000 alumnos, menos de 400.000 habitantes. Todos trabajaban labrando la tierra. El país no le debía favores ni dinero a nadie. Y en particular a los capitalistas, imperialistas y mercantilistas. El imperio no podía permitir que un pueblo de esa naturaleza siga existiendo ignorando el poder económico de Europa. No quedaba otra alternativa que borrarlo del mapa definitivamente y apoderarse de la tierra, de sus recursos y de sus riquezas. La imposibilidad que el capitalismo mercantilista inglés penetrase y dominase el mercado paraguayo, poniendo su padrón de importar productos manufacturados de aquel lejano país y exportar materia prima a precio de banana, esta intención no era posible con Paraguay. Entonces llegó la hora que el imperio portugués le pague la factura que se le debe a su majestad real. Cuando la corona portuguesa corrió de Portugal de la guerra napoleónica bajo el amparo y protección de la armada inglesa, sucedido en el año 1808, escoltado hasta la propia tierra portuguesa que es Brasil. Se puede seguir desgranando las manipulaciones realizadas por el imperio con los países de la Triple Alianza para arrebatar la libertad, la prosperidad y la soberanía de una nación que nació libre e independiente, sin haber derramado una gota de sangre inocente. Ya en plena campaña de guerra, las batallas se desataban una tras otra hasta que una de ellas, que dejó la moral de los brasileños por el suelo, la batalla de Curupaytú, librada un día 22 de septiembre del año 1866, donde el ejército aliado quedó diezmado en su mínima expresión. Tuvo que retirarse a Tuyucué, donde se quedó por un largo periodo de 14 meses. Tregua que constituyó en el peor calvario de los Cambas. Desde ahí, el comandante del ejército brasileño, Marqués Duque de Caxias, redactó una larga carta a don Pedro II detallando la imposibilidad de seguir avanzando sobre el pueblo paraguayo. Uno de sus párrafos decía lo siguiente: Vuestra Majestad me había recomendado el empleo de oro para solucionar la campaña del Paraguay, que ya es demasiado larga y cargada de sacrificios y aparentemente imposible por la acción de las armas. Pero el oro, Su Majestad, es recurso ineficaz contra el fanatismo patrio de los paraguayos. La idea proclamada que la guerra era contra López y no contra el pueblo paraguayo, le decía el duque Marqués de Caxias en su carta, no solo es una quimera, comprendiendo al pueblo paraguayo que López es el medio real de su existencia. Se comprende también que es imposible que López pueda vivir sin el pueblo paraguayo. Si tuviéramos 200.000 hombres para continuar la guerra
contra el Paraguay, podríamos hipotéticamente pensar en el triunfo y reducir en cenizas la población paraguaya. Si así sucediese, tendríamos que combatir con las mujeres que reemplazarán a los hombres con el mismo valor, con el mismo ardor marcial y con el mismo ímpetu y la constancia que inspiran el ejemplo de los parientes que mueren en la guerra. La sed de venganza de ella era matarles a sus enemigos. Sería imposible un triunfo sobre un pueblo de esa naturaleza. Y si aún lo consiguiésemos, ¿cómo lo habríamos conseguido? ¿Qué habríamos conseguido? A saber, el tiempo que tenemos empleado en esta guerra, los inmensos recursos y elementos estérilmente empleados, los muchos millares de hombres también estérilmente sacrificados. Con todo esto no hemos conseguido. ¿Cuánto tiempo, cuántos hombres, cuántas vidas y cuántos elementos y recursos precisaremos para terminar la guerra? Si el propósito es convertir en humo y polvo toda la población paraguaya, para matar hasta el feto del vientre de la mujer, y matarlo no como un feto, aunque como un adalid, en caso que lo consiguiésemos, sería conquistar un pueblo. No sería conquistar un pueblo, sino un vasto cementerio, donde sepultaríamos en la nada toda la población y recursos paraguayos y 100 veces más la población y recursos brasileños. ¿Y qué seríamos sobre un vasto cementerio? ¿Seríamos los sepultureros que tendría que enterrar la ceniza de vuestra víctima? ¿Debemos responder a Dios y al mundo de sus clamores? Y más que esto, desaparecida la población paraguaya y desaparecida en proporción equivalente a la población brasileña, ¿quién sería el responsable de la masacre? Única y exclusivamente el Brasil, el responsable delante de las naciones extranjeras de los inmensos daños causados con esta guerra y a sus súbditos. Esto le decía, la carta es extensa, tiene más de 20 páginas. Obviamente tuvo suficiente tiempo de escribir 14 meses en tregua, ahí en la desesperación, y parte de la carta la expresaba de esta forma: es imposible vencer al pueblo paraguayo. Lectura recomendada para ir aumentando más esto: Juan Crisóstomo Centurión, Reminiscencia histórica, José Ignacio Garmendia, quien era un general que estaba batallando ahí, León Pomer, también está Genocidio contra el Paraguay, de mi autoría, La Guerra de Paraguay, de George Thompson, Luis Schneider, Genocidio Americano, de Julio José Chiavenato, Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano y otros. Por su atención, gracias, y queda indeleble este deleznable hecho en la memoria del pueblo paraguayo.